Que el Señor los bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Damos gracias en esta mañana que Él nos permite tener el aliento de vida para que le glorifiquemos y le exaltemos. Así que en esta hora queremos continuar con nuestro estudio del Salmo 91 y queremos reflexionar acerca de este hermoso capítulo donde Dios lo utiliza para darnos ánimo, para fortalecernos. Una de las cosas que hay veces uno quisiera ver exactamente qué fue lo que aconteció en aquel entonces para que se haya escrito el Salmo 91. Como dijimos al principio de nuestra explicación del Salmo 91, en realidad el Salmo 91 no se está tan al 100% seguro de que lo haya escrito Moisés. ¿Pero por qué se le atribuye a Moisés? Bueno, se le atribuye a Moisés porque el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Con eso no hay duda. Los rabinos, los eruditos judíos, ellos dicen que cuando el siguiente salmo no tiene nombre, entonces se le adjudica que quien escribió el salmo anterior, pues el que sigue se le adjudica que es como que si él lo haya escrito. Lo importante de todo esto, mis amados hermanos, es que es la palabra de Dios. Y eso sí no nos cabe la menor duda. Ya sea que lo haya escrito Moisés o lo haya escrito David, lo que sí comprendemos es que es la palabra de nuestro Señor. Y la palabra de nuestro Padre tiene una particularidad. Su palabra no cambia, es vigente. Es para aquella época, en la época sea de Moisés o sea de David, como lo es para nuestro tiempo. Como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, todo pasará, mas mi palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre. Lo que sí sabemos es esto, que así como Dios no cambia, que Dios es el mismo y su palabra es inmutable, también decimos que los corazones de los hombres somos los mismos. ¿Qué somos nosotros? Somos débiles. Vidas débiles, somos pecadores, somos vidas que dependemos de Dios. Somos los mismos, el mismo hombre que existió en aquella época de Moisés. Muchas veces decimos somos los mismos que tenemos ahora en el siglo XXI. Y la palabra que fue útil para aquellas vidas en aquel entonces, evidentemente lo será también para nosotros en este tiempo. La porción que hemos de estar estudiando, meditando en esta hora, tiene que ver con el versículo 4 hasta el versículo 7. Y tiene que ver, hermanos, con darle confianza, Dios está a través de su palabra, quiere darnos quitarnos nuestros temores. Y entonces esta palabra nos enseña cómo es que Dios ha de actuar. Hace poco en una entrevista que se le hizo a un médico infectólogo, en relación con esto de la pandemia, pues que nosotros estamos sufriendo a nivel de nuestro propio país, pero todos sabemos que es una pandemia porque es algo a nivel mundial. Y entonces se le preguntaba qué tan real era lo de este virus. Y entonces el infectólogo decía, en realidad dice, es una bacteria, es un virus que pues se contagia. Pero lo que a mí más me preocupa, decía el infectólogo, muchas veces no es tanto el virus, sino dice que las personas han entrado en un estado de pánico, han entrado en un estado de tanto temor que muchas veces es más peligroso ese temor que el propio virus. ¿Por qué? Decía él. Bueno, decía él, porque cuando alguien se llena de mucho temor, lo que sucede es que las defensas que tiene su cuerpo en ese momento se debilitan, recaen. Cuando una persona se llena de pánico, de miedo, de terror, muchas veces la inmunidad de nuestro organismo se debilita y entonces es cuando más las personas pueden contaminarse. Porque este virus, una de las peculiaridades es que es oportunista, donde mira que el cuerpo realmente está débil, se aprovecha. Y entonces la gente se llena más de pánico y de temor, que muchas veces la gente está adquiriendo este virus precisamente por el temor. Nuestra meditación en esta mañana, mis amados hermanos,
es para mostrarnos la obra poderosa de Dios, cómo Dios puede actuar cubriendo a aquellos que le buscan a Él, que se refugian en Él, que le reconocen a Él como su fortaleza. En realidad, hermanos, Dios lo que quiere es darnos fe y confianza en su palabra. Y poder en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder desechar cualquier cosa que pueda amenazarnos o que pueda traer temor en nuestras vidas. En realidad, cuando nosotros queremos meditar en el Salmo 91, lo que más queremos es exaltar el poder de nuestro Dios. Queremos glorificarle a Él, hermano, por su grande amor, por su cuidado para con su pueblo, para con sus hijos. A quien le queremos reconocer es a Él, porque de Él viene el poder, de Él viene la fortaleza, de Él viene la confianza. Así que, mis amados hermanos, nosotros queremos considerar en esta mañana el Salmo 91, como dije hace un instante, quizás la porción donde queremos meditar más fuertemente será desde el versículo 4 al 7. Pero para aquellos que no han estado con nosotros anteriormente, permítanos leer el Salmo 91 desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mis amados, quisiera invitarles, si pudiéramos encomendar este tiempo de meditación en la palabra en las manos del Señor. Invitamos a que oremos y le pidamos al Señor que nos bendiga, dándonos una actitud adecuada en nuestros corazones. Padre amado, permítenos darte las gracias una vez más. Gracias, Señor, por habernos permitido el alabarte y el adorarte. Es un privilegio que solamente tenemos aquellos que somos tus hijos. Esta mañana, Señor, te pedimos que limpies nuestros corazones. Lávanos y purifícanos de toda maldad. Y concédenos, Señor, que nuestros corazones, nuestras mentes puedan estar dispuestas a recibir tu consejo, a recibir tu enseñanza. Señor, te pedimos que bendigas a tu siervo, te pedimos que tú le ayudes en sus debilidades, fortalécele. Y Señor, danos el denuedo para poder impartir tu palabra. Y a mis amados hermanos y los que puedan estar oyendo o viendo esta administración, que también sus corazones puedan estar preparados para recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La enseñanza de esta hora le hemos titulado El antídoto divino y su efecto protector. El antídoto divino y su efecto protector. ¿Qué hace un antídoto? Bueno, un antídoto es aquello que permite en realidad contrarrestar o compensar los efectos dañinos de algo que ha entrado a nuestro cuerpo. El antídoto en realidad lo que hace, hermanos, es anular, neutralizar las consecuencias que haya provocado algún veneno o algo que haya podido entrar en nuestro cuerpo. El antídoto lo que hace es eliminar el daño, el efecto colateral que hace el veneno o aquello que ha podido entrar en nuestros cuerpos. El mayor veneno que nosotros consideramos, ¿verdad? Nosotros que nos dedicamos al estudio del conocimiento de Dios a través de la palabra, hemos considerado, hermanos, o la Biblia nos enseña que el veneno
que ha podido entrar en nuestras vidas espirituales, el mayor de los venenos, se llama el pecado. El pecado es el que ha venido para destruir nuestras almas, es el que ha venido para destruir la imagen de Dios que Él puso en nuestros corazones. Junto con eso, el pecado también no solamente vino para destruir lo que es la imagen de Dios en nuestras vidas, sino que juntamente con el pecado vinieron también consecuencias destructoras. Por medio del pecado ha venido a nuestras vidas lo que es el dominio del egoísmo en nuestros corazones. Por medio del pecado también ha venido a manifestarse en nosotros el orgullo, el rencor, el odio, la amargura, los celos, un deseo de venganza, la envidia, la maldad. Todas estas cosas son venenos en nuestros corazones, ¿no es cierto? ¿O no los ha palpado usted en su vida? No los ha descubierto. Pero dentro de todas esas consecuencias de ese veneno del pecado, también vino otro pecado más. Y vino el veneno de lo que es el miedo. Vino el veneno del temor, del pánico, del pavor en nuestros corazones. Se ha manifestado inclusive nuestras fobias, el horror que muchas veces sentimos, esas situaciones que nos afligen. Todas estas preocupaciones, hermanos, son efectos también del veneno que vino a nuestros corazones. Sin embargo, mis amados hermanos, lo más precioso de todo, lo más hermoso de todo, que aunque el pecado ha venido a nuestras vidas, nuestro amado Dios ha enviado su antídoto. ¡Aleluya! Su antídoto, un antídoto que es más efectivo contra el pecado y las consecuencias. ¿Cuál es el antídoto que nuestro Padre Dios ha enviado? Él ha enviado evidentemente a su Hijo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su sangre, hermanos, esa sangre tan poderosa que, hermanos, viene para limpiarnos y quitar todos nuestros pecados. Y también su sacrificio, como ese cordero que fue inmolado. Ese cordero lo que vino a hacer fue a destruir también el efecto del pecado. La sangre de Cristo vino como un antídoto para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y su obra en la cruz fue para quitarle el poder al mismo pecado. ¡Qué antídoto más precioso, hermanos! ¿No cree usted de que esa es una muestra de amor? Porque yo le pregunto, ¿cuánto ha pagado usted por ese antídoto? ¿Qué ha hecho usted para merecer ese antídoto? Ese antídoto es una muestra, es una revelación del gran amor de nuestro Señor. Por eso es que allá en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 10, Juan decía que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, dice la Escritura, nos amó a nosotros primero. Y Él dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea nuestro Señor, hermanos. Él es el Cordero que ha sido enviado y con Él también, juntamente con ese Cordero, ha enviado también, hermanos, todos los beneficios vivificantes para que todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que confía en Él y en su obra redentora, y para todo aquel que tiene fe, este antídoto, hermanos, es efectivo en sus corazones. Hace obra y es un efecto protector para nuestras vidas. Pablo decía allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 4, pero Dios dice que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, dice el apóstol San Pablo, que nosotros aún estando muertos en pecado, nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, dice que nos dio vida juntamente con
Cristo, y por gracia sois salvos. Qué bendita palabra, mis amados hermanos. Dios ha enviado su antídoto para ayudarnos con el efecto del pecado. Y decimos que dentro del pecado están nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras angustias, estas debilidades que vienen, hermano. ¿Quién no tiene miedo? Dígame usted. ¿Quién no tiene aflicción? Y sobre todo con estas pandemias que han venido, cualquiera entraría en temor. Pero la pregunta es, ¿y de dónde vamos a ser fortalecidos? ¿De dónde vamos a ser ayudados? ¿Cómo puedo quitar el efecto del miedo y del temor en mi vida? Hermanos, nuestro amado Padre Celestial, por su gran amor con que nos ha amado, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que Él sea el antídoto en nuestras vidas. Hace años fuimos a Honduras con nuestro hermano René, recuerdo yo, y nuestro hermano Raúl Mena. Estamos hablando allá por los años de 1988, algo así. Y entonces fuimos a la casa de un hermano que tiene una hacienda allá por Honduras. Y entonces estuvimos allí como 2-3 días y fue momento donde podíamos platicar. Y entre una de las cosas que él nos habló, recuerdo yo, es que él nos hacía ver de que sucedió un incidente en uno de esos campos allá en Honduras, que son campos, hermanos, grandísimos de platanares. Y entonces nos cuenta de una situación que sucedió. Y es que a uno de los trabajadores que estaba allí juntamente con los demás, en la parte final del terreno, hermano, sucedió un terrible accidente. Y es que una serpiente que se llama Barba María, que abunda en los platanares, en las partes de arriba, esta serpiente, hermano, esta víbora, mordió a uno de los trabajadores. Se dice, hermanos, que una de las víboras más tóxicas que se conoce en Honduras precisamente es esta serpiente. Sus compañeros le ayudaron a salir, hermanos, allí en esos lugares. Había una casita donde hay alguien que se encarga, ¿verdad? Por si alguien es mordido por una serpiente, pues hay un encargado allí, hermanos, para poner el antídoto. Los empleados salieron juntamente con su compañero y llegaron, pero ¿qué sucedió? Justamente en ese momento el que estaba encargado en esa casita no estaba. Y entonces lo que hicieron, bueno, la puerta estaba cerrada, rompieron la puerta como pudieron. ¿Y qué sucedió? Bueno, que se encontraron con una estantería, con un montón de botecitos, con un montón, ¿verdad?, de frascos. Pero los empleados no sabían cuál de todos ellos tomar. Y entonces, de repente, alguien dice, agarremos pero luego decía, pero ¿y qué cantidad le ponemos? Y entonces decía, ¿y será el adecuado? Y la persona que le había mordido estaba allí, hermanos, entre estresado, afligido, que entonces dijeron, lo mejor es esperar a que venga el encargado. Y entonces lo que hicieron fue mandar a buscar al encargado. Pero en lo que mandaron y fueron a buscar a la persona que podía poner la inyección, en ese tiempo la persona murió. Mis hermanos, ¿qué sucedió? La distancia, la ignorancia, el no saber cómo usar el antídoto adecuado, el que la persona se haya tardado y sobre todo el veneno que entró en esa persona terminó en algo fatal, en la muerte de esta persona. Sin embargo, mis hermanos, Dios nos ha dado su mejor antídoto, a su Hijo Jesucristo, cuyo efecto, aparte de ser nuestro protector, es nuestro Salvador. Y esta medicina actúa en aquellos que tienen fe. Este antídoto trabaja en aquellos que acuden al médico indicado, y en este caso es nuestro amado Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿y cómo actúa Dios cuando hemos hecho en nuestra aflicción, cuando hemos hecho de Él nuestra morada? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
¿Cómo actúa cuando hemos venido nosotros, los afligidos, los angustiados, los temerosos, y hemos venido a estar bajo la sombra del Señor? qué poder es el que tiene Él cuando ponemos en nuestro Dios nuestra esperanza, cuando le buscamos a Él poniéndole como nuestra fortaleza. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Él ha dicho que nos habrá de proteger. Probablemente alguien pues haya cometido alguna falta o se siente temor. La vez pasada mi hija me decía: papá, yo sin querer sacudí algo y de repente sentí como que el polvo, inmediatamente me vinieron temores, papá, me dice. Y así nos pasa a cualquiera, con esto de que el coronavirus está en el polvo, está en el suelo, está en lo que tocamos, y andamos, hermanos, con esos temores y con todas esas precauciones. Dios nos dice, hermanos, que Él habrá de protegernos. Ahora, si Él nos ha dicho que nos ha de librar del lazo del cazador y de la peste destructora, ahora la pregunta es: Señor, ¿y cómo es que tú lo puedes hacer? ¿Cómo lo harás en mi vida? Hay veces que nosotros nos falta fe y dudamos cómo Dios puede hacerlo. Pero el Señor nos ha dado su palabra. Ahora, en el Salmo 91 y en el versículo 4, yo quisiera que fuera sus Biblias, porque tratamos hasta donde Dios nos da la gracia de poder ir desmenuzando el versículo y sacar todas las riquezas que hay allí. Que vale la pena que usted tenga su Biblia y no solamente vea al hermano José Antonio compartir, sino que vaya usted conmigo. Porque una de las cosas que vemos aquí es que nuestro Señor, para que nosotros lo comprendamos y que veamos cómo es que Él lo puede hacer, Dios lo que hace es que condesciende con nosotros y nos hace comprender su obra protectora de una manera metafórica. Es decir, hace una comparación de algo que usted y yo conocemos, de algo que para nosotros es algo cotidiano o que lo vemos. Que entonces Dios en su palabra hizo que Moisés, o David si usted quiere, dijera estas palabras. Él dice en el versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Bueno, al ver estos versículos encontramos la manera divina o la obra protectora de nuestro Señor. Por ejemplo, el versículo 4, Él dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, mis amados hermanos, yo me veo comprometido en esta mañana en poder explicar realmente lo que dice el texto y después buscar lo que nosotros le llamamos una aplicación vigente para nuestras vidas. Pero si nosotros dijéramos que fue Moisés quien escribió este salmo y lo quisiéramos interpretar lo que en realidad el salmo nos enseña o lo que él expresa, nosotros diríamos que cuando Moisés dice que con sus plumas te cubrirá, en realidad nosotros nos imaginaríamos que Moisés ha de haber visto quizás en algún momento alguna águila o quizás cuando él se recuerda que la nube que en el día les producía sombra y en las noches les producía calor, como es la obra que hace una gallina, ¿no es cierto? Que cubre a sus pollitos para darles calor, para protegerlos. Que quizás él recuerde esa nube que los acompañó por tantos años en el desierto. Que en el día, si era de levantar el campamento, hermanos, en ese desierto candescente, esa nube se levantaba como una protección, como una sombra. Y en las noches donde el frío es tan tremendo en el desierto, esa nube
podía convertirse en una cobertura de calor. Si nosotros quisiéramos darle la interpretación de lo que podría haber sucedido en aquel entonces. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar para nuestras vidas y decían, bueno, para nosotros, yo no tengo esa nube ahora. Pero ¿qué es lo que tengo? Tengo al mismo Dios que dio protección a su pueblo como lo hace una gallina con sus polluelos. Nosotros creemos que también Moisés se refería a una águila. ¿Por qué? Porque en el cántico de Moisés, él habla de una águila. Allá en el libro de Deuteronomio, si usted quiere ir conmigo, en el capítulo 32 y versículo 11, Moisés está expresando su canto, como dice el resumen de su vida con el Señor. Ese canto expresa cómo Dios lo acompañó, cómo Dios le oyó, cómo Dios les libró. Y entre esos, él dice, como el águila que excita su nidada, como el águila que revolotea sobre sus polluelos, o como el águila que extiende sus alas, dice, los toma y los lleva sobre sus plumas. Es decir, Moisés podía decir, he visto como el águila les aviva a sus polluelos, he visto cómo los levanta, pero también he visto cómo extiende sus alas para protegerlos y también para encaminarlos. Pero también podría ser una gallina, como nuestro Señor Jesucristo nos presenta ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y versículo 37, cuando nuestro Señor dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, no quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta y cubre y cuida a sus polluelos? Entonces, hermanos, estas son una manera de expresión que se le conoce como metáforas. Se usan cosas naturales que nos dan un ejemplo para darnos una enseñanza espiritual. Por lo tanto, hermanos, la pregunta es, ¿y cómo Dios habrá de ayudarnos? Así como el águila. ¿Cómo el Señor habrá de protegernos de los temores y de la pandemia? Como la gallina. Es decir, hermanos, nos habla de una protección. Ahora, ¿por qué nos va a proteger? Nos protege porque hay una amenaza. Hermanos, la pandemia es una realidad, no lo vamos a negar, pero junto con la pandemia hay otras cosas que pueden causarnos temores. Quizás alguien aquí no le está teniendo temor a la pandemia, pero quizás puede tenerle temor a otra enfermedad que ha venido a su vida o a una situación difícil que ha venido a su corazón. ¿Qué sé yo? Tal vez el que me está escuchando sabe lo que está pasando en este momento y que esta palabra está viniendo para su vida, para decirle, no temas, no temas, yo soy el que te protejo. Él viene para darnos protección de las cosas de fuera. Hermano, la vez pasada alguien me mandó una fotografía hermosa donde aparece una paloma. Y está en una rama y ha extendido sus alas. Y yo no sé cuántas palomitas están debajo de sus alas. Y la lluvia está encima, pero ella tiene a sus pollitos. Hermano, prefiere mojarse ella. Prefiere que las cosas adversas caigan sobre ella para darle protección a los que tanto ama. El salmista en el Salmo 32 y versículo 7 dice, tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia y con cantos de liberación me rodearás. Qué hermosas las promesas de nuestro Dios. Hermanos, recibamos su palabra, que es la que viene para ayudarnos. Tengamos fe en sus promesas, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que Él está haciendo para ti en esta hora. ¡Qué hermoso! Su protección es una manifestación de su gran amor, pero también de su poder. Mis amados hermanos, gloria y alabanzas al poder de nuestro Dios.
La escritura por todos lados nos muestra que no hay otro Dios como nuestro Dios. Aleluya. Y que su poder, hermanos, no ha disminuido. Es el mismo. Su brazo no se ha rendido ni ha disminuido. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso. Es Él. Dice aquí en el Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza. Él es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Por lo tanto, dice, con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador, dice, de su ungido. Mis amados hermanos, nuestro Dios, incluso al igual que la gallina y el águila, está dispuesto a dar de sí mismo con sus plumas. Está dispuesto como esa águila y como esa gallina a sufrir y padecer para que lo que venga encima de nosotros, entonces para que cuando nos encontramos indefensos, nuestro Señor se encarga. ¿De qué estoy hablando, mis amados hermanos? Que Dios no solamente tiene el poder de guardarnos de una amenaza física, sino que nuestro Señor en su gran amor estuvo dispuesto a padecer a través de su Hijo Jesucristo para darnos protección. Mis amados hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo envió? Porque nosotros estábamos condenados por el pecado. No hay quien, hermanos, sea un pecador. Como decía Pablo, de todos los pecadores, yo soy el número 1. Y yo podría decirle a Pablo, yo te me adelanto. Pero precisamente por eso vino el Señor, hermanos. Por aquellas vidas que se vieron amenazadas, que realmente se vieron débiles y que no podían protegerse. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo absorbe todo el castigo, todo el juicio. Y hermanos, para darnos protección. Dios tuvo que dar de sí mismo. Él envía a su Hijo para darnos salvación. ¿Qué es lo que hace el águila con sus polluelos? Para darnos protección. ¿Qué es lo que hace la gallina con sus pollitos? Para darnos protección de la muerte y de la condenación eterna. Allá en el año 2003 apareció una película que, más que una película, yo creo que era un mensaje para todo el mundo. Hubo un cortometraje que se llamaba El Puente. Estoy más que seguro que la mayoría de los que están viendo esta administración lo recordarán. Era un corto. Y allí que en ese corto lo que describe es la relación amorosa de un padre y su hijo. Parece ser que el padre es de temperamento triste, ¿verdad? Pero su hijo, pues es lo que le provoca alegría. Su hijo es el que lo hace sonreír. Y se muestra que prácticamente en el corto se muestra que ambos se llevan tan bien que se complementan el uno con el otro, que a tal punto que su hijo le acompaña a él para ir a trabajar en un puente donde él está, y que el cuidado de ese puente es que, bueno, el puente siempre se mantiene abierto porque por abajo pasa un río. Entonces, él tiene que estar vigilando cuando viene el tren, ¿verdad? Entonces, él tiene que bajar el puente para que el tren pueda pasar. Y entonces la anécdota nos muestra que, bueno, en ese tren van diferentes tipos de personas. La anécdota que muestra ahí nos muestra que viajan personas como alguien que viaja por la vida. Alguien dice que viajar por el tren es como viajar, como el viaje de nuestra vida. Pero lo que sucede es que en ese tren va gente con depresión. En ese tren va gente que es solitarios, nadie les acompaña.
También en ese tren van gente con amargura. Hay gente que en ese tren son gente egoísta, son gente vanidosa. En ese tren van gente con heridas en sus corazones. Y también hay gente queriéndole hacer mal a otro. Pero también en ese tren va gente con adicciones. Y en la escena de ese corto aparece que hay una mujer que va incluso inyectándose porque realmente, hermanos, es adicta, no sé a qué droga. El asunto está de que la única relación perfecta que se logra ver allí es la relación del padre y de su hijo. Pero los del tren, todos los que van en el tren están arruinados, deprimidos, tienen mal corazón. En fin, hermanos, son gente que, como dicen, ¿quién va a dar 5 por ellos? Y lo único que se miran bien, que se aman, que se quieren, es el padre y su hijo. Y en un momento en que se separa el hijo del padre, el padre como que sale por un instante, el hijo logra ver que viene el tren. Y hay 2 maneras de bajar el tren. Una es desde la caseta directamente bajando la palanca, y la otra es, hay dijéramos, una alternativa que está cerca del puente, y con eso también de emergencia se jala. Entonces el niño logra ver que viene el tren, su padre está desapercibido, y entonces lo que al niño se le ocurre es jalar la palanca de emergencia que está casi al pie del puente. Cuando el niño lo intenta, pierde el equilibrio, y aunque logra un poco levantar la palanca, grita. Entonces el padre oye los gritos del niño y logra ver que viene el tren. Entonces logra ver 2 cosas: que su hijo cayó en una de las vigas, que sobre esas vigas descansa el puente, y logra ver que viene el tren. Entonces él solamente queda con una alternativa: o va a salvar a su hijo y deja que el tren y toda la gente que viene en ese tren muera, o decide que su hijo muera y salva a los que vienen en el tren. Finalmente él toma esa decisión, y con el dolor más profundo de su corazón baja la palanca, muriendo al instante su hijo. En ese instante él comienza a llorar. Yo no sé si usted ha visto ese corto, pero él comienza con gran amargura en su corazón, porque por salvar a los que vienen en el tren tuvo que morir su hijo. Al final de esto hubo una mujer que logró ver, la mujer que viene con la droga, logró ver que el llanto de ese hombre, y en ese momento él no entendía qué es lo que, ella no entendía qué era lo que pasaba, pero más adelante, a la luz del corto, parece ser de que ella se entera lo que sucedió, y parece que ella se presenta con un hijo, como queriéndole decir: lo que tú hiciste que otros viviéramos. Mis amados hermanos, ese somos nosotros, los pecadores, los dañados, los heridos. Pero Dios envió a su Hijo y fue entregado por usted y por mí. Bendito sea ese antídoto. Hermanos, como el águila que puede sacrificarse por sus polluelos, o como la gallina que está dispuesto a extender sus alas y que todo caiga sobre ella, así nuestro Señor Jesucristo, el juicio cayó todo sobre él. El sacrificio de uno trajo protección, ayuda y esperanza, y un mejor futuro para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el amor de Cristo, decía Pablo, nos constriñe, pensando en estos, que uno murió por todos. Y al haber hecho eso, dice la Escritura, es como que si todos hubieran muerto al pecado.
y por todos murió, para que de aquí en adelante que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestro Dios es poderoso, hermanos, grande y fuerte para guardarnos de las amenazas que encontramos en este mundo, para darnos protección y también para abrazarnos y darnos su calor. ¿Qué tan efectiva es la obra de nuestro Señor? Mis amados, el Señor a través de la palabra nos está diciendo que si nosotros nos ponemos bajo sus alas, es decir, si nosotros somos vidas cercanas a Dios, entonces Él va a darnos su cobertura, va a cubrirnos. Si nosotros aceptamos, hermanos, que somos pollitos de Él, que somos pollitos de Él, que somos de Él, Él, hermanos, va a cuidar a los que son de Él. Y si nos quedamos con Él, Él habrá de ser nuestra cobertura. Es en Él, mis amados, y solamente en Él es que nosotros podemos experimentar seguridad y confianza. Y es así como vamos a ver su efecto protector. Dice la Escritura, la siguiente parte aquí en el versículo 4. Dice, escudo y adarga es su verdad. Es decir, hermanos, que este antídoto, su efecto protector, es un antídoto fiel y efectivo. ¿Cuándo? Cuando este es aplicado. Cuando nosotros pensamos en escudo y adarga, bueno, es que la parte de arriba del versículo 4 nos ha presentado las alas de un águila, las águilas de una gallina. Y alguien diría, bueno, pero ¿qué tan resistente es el ala de un águila? ¿Qué tan resistente es las alas de una gallina? Bueno, por si usted tiene dudas, entonces el Señor le dice, bueno, si tú tienes duda que soy como gallina, que soy como águila, entonces yo soy para ti como un escudo y como una adarga, la cual es verdad. Ahora usted dice, ¿y eso qué significa? Hermanos, el escudo y la adarga eran elementos de protección, pero eran preparados tan fuertemente que podían resistir la punzada de una lanza o el poder detener el filo de una espada. Era un escudo, no era muy grande, era pequeñito. Se dice que la adarga era un escudo en forma de corazón, pero tenía la resistencia, ni era ni muy pesado, pero tenía la capacidad de poder contrarrestar la punzada de una lanza o el atajo de una espada. Como quien dice, eso voy a hacer por ti, voy a cubrirte con mi escudo, voy a protegerte. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice escudo y adarga es su verdad? Muchas veces el pensamiento que se nos viene, hermanos, cuando se dice de verdad, aquí en el pasaje, muchas veces se piensa en el cúmulo de doctrinas, en el cúmulo de verdades bíblicas enseñadas que muchas veces nosotros le llamamos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Sin embargo, en el original, en el hebreo, esta palabra verdad no se está refiriendo a verdades de Dios, como se hace en otro pasaje, sino que lo que está diciendo, hermanos, que el escudo y la adarga son verdadera defensa para nuestras vidas. Usted puede confirmarlo, sobre todo hablo con los estudiosos. La palabra hebrea es emet, la palabra que se utiliza para verdad. Número 571 en nuestro diccionario. Y lo que significa es estabilidad verdadera. El escudo y la adarga nos va a dar estabilidad verdadera. O sea, es una verdadera defensa. Es una verdadera protección. Significa confianza, pero una confianza verdadera. Significa fidelidad y seguridad verdadera. En otras palabras, lo que está tratando de decir, y en realidad en los originales, lo que se diría es, tu fidelidad es mi escudo. Tú eres fiel en mi protección. Hermanos, como decía David,
Señor, tu fidelidad hasta las nubes se manifiestan. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Que Él habrá de ser fieles, aunque nosotros seamos infieles. Si fuéramos infieles, decía Pablo allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis amados hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Sean que hayan sido escritas allá en la época de Moisés y de David, su palabra permanece para siempre y Él sigue siendo fiel aún en nuestro tiempo. Esa es su esencia. La esencia de nuestro gran Dios es que Él es inmutable. Su palabra no cambia, Él no cambia. Todo lo que se origina de Él, hermanos, y que es de Él, no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sus promesas permanecen también para sus hijos. Hermano, ¿quién, dígame usted, sabiendo que Cristo es la puerta y encontrándose en gran necesidad, no sale y corre para encontrar la salida? Hace un instante oí una palabra que dijo: parece que estoy encontrando una puerta. Parece que como que se quiere abrir una puerta. ¡Aleluya! Pero que esa puerta sea nuestro Señor Jesucristo. Esa puerta no se va a cerrar para los que van en pos de Él. Esa puerta se mantendrá abierta para los que le buscan. Hermanos amados, necesitamos ir en pos de Él. Dios es nuestro refugio, su seguridad, su ayuda. Esa seguridad y ayuda no está construido en que tal vez Dios te ayuda. Al rato Dios te ayuda. Mire, amado hermano, si usted se agarra del Señor, hay veces que tener fe, no voy a negarlo, hay veces que sentimos que no sabemos cómo hacer uso de la fe y como que nos costara aferrarnos de la fe. Pero hermanos, hasta donde Dios nos conceda la gracia, que Él pueda poner en nosotros fe y confianza en su palabra. No es que tal vez Dios me va a ayudar, no. Que usted diga: Señor, yo creo que tú habrás de ayudarnos. Ahora la pregunta aquí es: ¿y de qué nos quiere proteger el Señor? El versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Bueno, hermanos, esta porción de la palabra, si nosotros quisiéramos darle la interpretación literal de lo que realmente quiso significar, y si fue Moisés quien lo escribió, diríamos, hermanos, que Moisés podría aludir a aquellos tiempos o aquellas ocasiones en que muchos murieron alrededor de lo que eran los hijos de Dios. ¿De qué estoy hablando? Bueno, por ejemplo, hermanos, iba la multitud hacia la tierra prometida, pero de repente se levantó una vida que decía: bueno, ¿y este Moisés qué se le ha ocurrido? Que solamente por él puede hablar Dios, si también Dios puede hablar por nosotros. Y entonces se levantó, hermanos, con 250 hombres que se sublevaron contra Moisés, se levantaron contra Moisés. Y entonces Coré dijo: que Dios escoja si es Moisés o somos nosotros. Y Moisés, hermano, que dice que no había un hombre más manso como él, lo que dijo es: bueno, entonces busquemos de Dios. Y Dios lo que le dijo es que se aparten ellos. Y hermanos, 250 se quedaron a un lado. Y en un instante dice que la tierra se los tragó. O quizás tal vez, y todos los demás se salvaron. Pero quizás tal vez este pasaje que dice que Dios te librará de la mortandad, Dios te librará, caerán 1000 y 10,000 alrededor. Quizás es posible también, hermanos, cuando murieron, por ejemplo, como 24,000, que de repente se dice que estas vidas estaban allá alrededor de este rey Balac. Y entonces, hermanos, se dice que el pueblo de Israel fornicó con las personas que vivían en Moab. Adoraron, sobre todo esto fue lo que más Dios le dio celos, que se pusieron a adorar los dioses de estas mujeres.
Se dice, hermanos, que vino como una peste, como una plaga, y comenzaron a morir uno por uno, hasta que de repente Moisés intercede, y entonces, hermanos, ¿qué sucede? Que murieron 24,000 en un instante, pero todos los demás fueron librados. Entonces, quizás Moisés podría recordar estas cosas, u otras cosas más, porque no tenemos mayor claridad en el pasaje. Lo que sí está diciendo es, dice, no temerá el terror nocturno ni flecha. Quizás también, hermanos, sería recordar las cantidades de batallas que Moisés y su pueblo tuvieron desde que salieron de Egipto y los 40 años en el desierto. Ellos batallaron, hermanos, guerra tras guerra, y de todas el Señor les libró. Y tal vez entonces Moisés podría decir, no temamos. Estos 40 años nos han tirado flechas, nos han atacado de noche, nos han atacado de diferentes maneras, pero Dios ha prevalecido. Quizás usted en este momento, un momento de necesidad, de aflicción, de problemas, de dificultad. Amado hermano, aferrémonos al Señor. Pongámonos a cuentas con Él. Si hemos pecado, si hemos fallado, porque dice la Escritura que el Señor no nos va a escuchar. Si hay pecado en nuestros corazones, debemos de arrepentirnos, pedir perdón. Y luego que el Señor nos haya perdonado, hermanos, tener la viva confianza de que Dios no es un Dios de venganza, sino que es un Dios de misericordia y que va a extender sus alas y su misericordia sobre los que le buscan. ¿De qué nos ha de cubrir? Dice, bueno, una de las cosas es de lo inesperado. No temerás el terror nocturno. ¿Qué se hace en la noche? En la noche es cuando se descansa, cuando se duerme. Y si alguien viene de repente, lo agarra a usted desaprevenido. Pero no, dice que el Señor habrá de librarlos del terror nocturno, es decir, de las circunstancias de la vida, de lo inesperado. Hay veces que nos suceden cosas que no las esperábamos. ¿Quién esperaba esta pandemia en el año 2020? ¿Quién esperábamos que no íbamos a salir a trabajar? ¿Quién esperaba que no nos íbamos a reunir? ¿Quién esperaba que a algunos hermanos les llegaría el virus? Nadie lo esperaba, fue algo circunstancial. Pero el Señor sabrá guardarnos. Dice que sabrá guardarnos de los dardos del enemigo. Dice, ni saeta que vuele de día. ¿Qué es esto? Sino los ataques del propio maligno. El maligno tiene sus dardos para atacarnos, pero seremos librados. ¿De qué más seremos librados? También del pecado que nos asedia. En las Escrituras, cuando se habla de pestilencia, también es sinónimo de hablar del pecado, ni de pestilencia que ande en la oscuridad. Hermanos amados, si nos aferramos a nuestro Señor, también Él habrá de guardarnos del pecado que nos asedia. Y por qué no decirnos de la muerte. Ni mortandad que en medio del día destruya. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice aquí, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Pero esta es la promesa. A los que se aferran al Señor, a los que claman al Señor, a los que se entregan al Señor, a los que creen en sus promesas. Esto es lo que el Señor está diciendo. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Moisés fue testigo de cómo murieron gente alrededor de ellos y de su pueblo, miles. Pero él fue testigo que todos los que se refugiaron en Dios fueron preservados. Mis amados hermanos, queremos concluir diciendo lo siguiente. Nuestro Dios nos ha dado ricas promesas. Y hoy que vienen situaciones que muchas veces afligen, preocupan nuestra alma, sea cual sea. Quizás lo más popular que estamos hablando es por lo de la pandemia. Pero quizás lo suyo tiene que ver con alguna situación económica. Quizás lo suyo tiene que ver con la pérdida del trabajo, la pérdida de un familiar, qué sé yo, pero sea lo que a usted le preocupa, acerquémonos a nuestro Dios,
Mantengamos nuestro corazón íntimamente en comunión con el Señor. Dios nos ha dado un antídoto divino y su efecto es para protegernos. Una palabra más que yo siento con esta terminar. El profeta Isaías dijo en determinado momento a un pueblo preocupado y afligido. En el capítulo 26 y versículo 3 dijo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Pero por qué? Porque ha confiado en ti, Señor. Decía el profeta: confiad en Jehová. ¿Cuándo? Perpetuamente. Porque en Jehová el Señor, aleluya, está la fortaleza de los siglos. Que nuestro Señor sea su fortaleza. Que nuestro Señor quite todos los temores. Él es el antídoto efectivo y protector para su vida y para la mía. Que Dios pueda ayudarnos. Le invitamos a que oremos y que pongamos nuestra confianza en nuestro Hacedor. Padre Celestial, queremos una vez más reconocerte que tú eres Dios y que para ti no hay nada imposible, mi Dios amado. Que tú has venido para rescatar al débil, que tú has venido para ayudar al necesitado, para perdonar aquella vida que te pide perdón y se arrepiente de sus pecados. Que tú eres su Salvador, Señor. Padre, pero si en esta hora entre nosotros sabemos vidas que quizás tenemos temores, Señor, nos vemos que mueren a nuestra derecha, a nuestra izquierda, adelante y atrás. Nos vemos rodeados de vidas, Señor, que están muriendo. Te pedimos que nos des la suficiente fe, confianza en tu bendita palabra, palabra donde vemos tus ricas promesas para los que te aman, para los que se refugian, para los que creen en ti. Aumentanos la fe, aumentanos la confianza y que tú seas nuestro refugio. Sabemos, mi Dios amado, que tú eres fiel a tu palabra, que eres fiel a tus promesas, que las podamos ver en esta hora y que en todo esto tú seas glorificado, siendo reconocido como el Dios fiel y como el Dios todopoderoso. Damos gracias al Señor